Y vamos a hablar de mano de dos papas. El Papa Emérito, Benedicto XVI, que, como sabéis, está vivo, claro, y después el Papa Francisco. El Papa Emérito, Benedicto XVI, dice, hablando de la Navidad, la señal de Dios es la sencillez. La señal de Dios es el niño. La señal de Dios es que Él se hace pequeño por nosotros. Este es su modo de reinar. El modo de reinar de Dios es la sencillez, es la infancia, la pequeñez. Se hace pequeño. Por eso la Navidad es una lección de humildad. Y entonces, pues por encima de todo el folclore que lleva consigo la Navidad, tenemos que aprender la lección. Hace falta hacer oración delante del nacimiento, sin prisas, y contemplar al niño Jesús, que aparece en muchísimos sitios, en muchísimas tarjetas, en muchísimos WhatsApp, aparece continuamente. Pero a lo mejor la prisa y la improvisación, etcétera, etcétera, pues no deja la tranquilidad de poder leer esa lección que nos da el niño Jesús. Viene como niño inerme y necesitado de nuestra ayuda. Fijaos, los niños necesitan la ayuda de los mayores. Pues Jesús, que se hace pequeño, que se hace en la Eucaristía, se hace un trozo de pan, necesita nuestra ayuda. Hasta ese extremo llega la humildad de Dios, que sin el sacerdote no hay Eucaristía, que si no abrimos el sagrario, Él normalmente no lo abre, que si no damos la comunión no llega a cada alma, necesita nuestra ayuda. Entonces hay que pensarlo, pensarlo despacio y decir, bueno, Dios ha querido necesitar nuestra ayuda para llegar a todos. Como en el Evangelio tantas veces. Por ejemplo, se me ocurre cuando curó al paralítico, necesitó la ayuda de los 4 amigos que llevaron al paralítico a los pies de Jesús, y Él los curó. Y así pues tantas veces. No quiere abrumarnos con la fuerza. Es decir, Dios no quiere abrumarnos con su grandeza, porque no podríamos vivir, si viviéramos en la grandeza de Dios nos abrumaría y nos haría... Pero no, el Señor no quiere eso, quiere un trato natural, sencillo, diríamos humilde. No quiere abrumarnos con su grandeza. Pide nuestro amor. Por eso se hace niño. ¿Qué es lo que me pide Dios a mí? Pues me pide su amor. No me pide que haga grandes maravillas, ni grandes milagros, no, me pide el amor. No quiere de nosotros más que nuestro amor, a través del cual aprendemos espontáneamente a entrar en sus sentimientos, en su pensamiento y en su voluntad. Aprendemos a vivir con Él y a practicar también con Él la humildad de la renuncia, que es parte esencial del amor. Aprendemos del Señor a vivir con Él. Vivir con Él. Eso es el cristianismo, vivir con el Señor. Dejar que el Señor viva con nosotros. En la Santa Misa se dice varias veces, el Señor esté con vosotros. Y se le pone, y con tu espíritu. Pues eso hay que se convierte ya en una fórmula, hay que vivirlo, el Señor esté con vosotros. Dejar al Señor que esté con vosotros. Dios se ha hecho pequeño para que nosotros pudiéramos comprenderlo, acogerlo, amarlo. Es decir, que haciéndose pequeño, hasta los niños pequeños lo comprenden. Hasta los niños pequeños se pueden acercar a Jesús sin miedo. El poder de Dios tremendo que aparece en el Antiguo Testamento producía un poco de miedo. Dios no puede producir miedo. Cuando nos hablen de cosas tremendas que ocurrirán y que no sé cuánto, no hagamos caso. Vamos a tratar al Señor como Él quiere ser tratado, con paz, con amor, con sencillez.
Por eso es misericordioso. Los padres de la Iglesia, en su traducción griega del Antiguo Testamento, usaron unas palabras del profeta Isaías que también cita Pablo para mostrar cómo los nuevos caminos de Dios fueron pronunciados ya en el Antiguo Testamento. Allí se leía: Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado. Esa palabra de Dios tremenda que escuchamos en el Génesis: hágase el sol, hágase el dar. Dios ha cumplido su palabra, pero la ha abreviado. Diríamos que la ha puesto con minúscula, para que podamos nosotros recibirla sin miedo, sin temor. Bueno, esto es una de las muchísimas ideas que nos ofrece Benedicto XVI. Y pasamos al Papa actual, Papa Francisco, que hace muy poco concedió una entrevista a un periódico de La Estampa, de Roma, y le preguntaron mucho sobre la Navidad. ¿Qué significa para usted la Navidad? Es el encuentro con Jesús. Dios siempre ha buscado a su pueblo, lo ha guiado, lo ha custodiado, ha prometido que le estará siempre cerca. Dice el libro del Deuteronomio, leemos que Dios camina con nosotros, nos guía de la mano como un papá con su hijo, nos va guiando de la mano como guió a su pueblo por el desierto hasta la tierra prometida. Esto es hermoso, dice el Papa. La Navidad es el encuentro de Dios con su pueblo. Somos el pueblo de Dios. En la Navidad Dios se encuentra con su pueblo haciéndose pueblo, haciéndose uno más, un miembro más, un súbdito más de un pueblo de Belén, Palestina, etcétera, y etcétera, y siendo no censado como los demás. Y también es una consolación, un misterio de consolación. La Navidad nos consuela, nos anima, da un poco de calor a nuestro corazón. Es un misterio del nacimiento, el misterio de la consolación de Dios. Muchas veces, dice el Papa, después de la misa de Nochebuena, pasé algunas horas solo en la capilla antes de celebrar la misa de la aurora, o sea, toda la noche. El Papa tenía esa costumbre en Argentina. Cuando terminaba la misa de gallos, él se quedaba en la capilla hasta la misa de la aurora, contemplando, antes de celebrar la misa de la aurora, con un sentimiento de profunda consolación y de paz. Es decir, se quedaba disfrutando de ese momento del nacimiento de Jesús, porque si vamos corriendo, pues no nos enteramos y no dejamos que cale en nosotros. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad para las personas de hoy? Nos habla, dice el Papa, de la ternura y de la esperanza. Dos actitudes o dos virtudes: ternura y esperanza. Ternura porque el Señor nace como niño tierno, y esperanza porque nos da una visión del futuro. Dios, al encontrarse con nosotros, nos dice dos cosas. La primera: tengan esperanza. Dios siempre abre las puertas, no las cierra nunca. Es el Papa que nos abre las puertas. Dios viene abriendo puertas para que entremos. Y nosotros tenemos que dejar la puerta abierta para que entre. Primero, esperanza. Segunda, no tengan miedo de la ternura. No tengan miedo de la ternura, de esa actitud amable, cariñosa que debemos tener con todos. Cuando los cristianos se olvidan de la esperanza y de la ternura, se vuelve una iglesia fría. Se congela, la iglesia se congela cuando falta esperanza, falta ternura. Y eso lo aprendemos en el nacimiento, ante Jesús, y con las imágenes que nos traen pues, una visión física, diríamos, de lo que fue el nacimiento de Jesús. Mientras la sencillez de Dios te dice: sigue adelante, yo soy un Padre que te acaricia. Las caricias del niño Jesús, las caricias de Dios Padre. Tengo miedo cuando los cristianos pierden la esperanza y la capacidad
de abrazar y de acariciar. Abrazar y acariciar son dos actitudes o consecuencias de la ternura, el cariño. Tal vez por esto, viendo hacia el futuro, hablo a menudo sobre los niños y los ancianos. Los niños y los ancianos, el Papa siempre habla de los niños y de los ancianos, porque son el comienzo de la vida y el final. Y las dos edades, diríamos, los dos momentos de la vida del hombre son dos momentos tiernos. El niño necesita ternura y el anciano necesita ternura. Es decir, los más indefensos, los niños y los ancianos, los dos que necesitan más calor. En mi vida como sacerdote, yendo a la parroquia, siempre traté de transmitir esta ternura, sobre todo a los niños y a los ancianos. Me hace bien y pienso en la ternura que Dios tiene por nosotros. Por eso hay que cuidar estas dos, digamos, todos los grandes sectores de la sociedad, que son los que más descuidados están: la infancia y la vejez. La infancia y la edad ya final de la vida necesitan más calor. ¿Cómo es posible creer que Dios, considerado por las religiones como infinito y omnipotente, se haga tan pequeño? Los padres griegos la llamaban un nombre griego: condescendencia divina. Eso es la condescendencia divina. Dios es condescendiente y tiene ese detalle con la humanidad. Dios que desciende y está con nosotros. Dios desciende del cielo para estar con nosotros. Y uno de los misterios de Dios, esa condescendencia, ese descendimiento para ponerse a la altura de los seres humanos. En Belén, en el año 2000, Juan Pablo II dijo que Dios se convirtió en un niño que dependía totalmente de los cuidados de su papá y de su mamá, de María y de José. Por esto la Navidad nos da tanta alegría. ¿Por qué? Porque es un niño que se pone en nuestras manos y podemos tratar a Dios sin miedo, con simpatía. Ya no nos sentimos solos. Dios descendió para estar con nosotros. Jesús se hizo uno de nosotros y sufrió por nosotros el final más terrible de la cruz, en la cruz, el de un criminal. Dice: a menudo se presenta la Navidad como una fábula, un ensueño. Le pregunta el periodista: pero Dios nace en un mundo en el que también hay mucho sufrimiento, mucha miseria. Y dice el Papa: lo que leemos en los Evangelios es un anuncio de alegría. Los evangelistas describen una alegría. No hacen consideraciones sobre el mundo injusto, sobre cómo pudo nacer Dios en un mundo así. Todo esto es fruto de nuestra contemplación. Los pobres, el niño que nace en la precariedad. La Navidad no fue una denuncia de la injusticia social, de la pobreza, sino un anuncio de alegría. En Navidad tenemos muy en cuenta a los pobres, a los necesitados, pero con alegría, es un anuncio de la alegría. Todo lo demás son conclusiones que sacamos nosotros, algunas correctas, otras menos y otras más ideologizadas. La Navidad es alegría, alegría religiosa, alegría de Dios, interior, de luz, de paz. Cuando no se tiene la capacidad o se está en una situación humana que no te permite comprender esta alegría, se vive la fiesta con alegría mundana. Es lo que vemos. Cuando no se tiene en cuenta la capacidad o se está en una situación humana que no te permite comprender esta alegría religiosa, se vive la fiesta con alegría mundana. Pero ante la alegría profunda y la alegría mundana hay mucha diferencia. Bien, pues esto es la alegría de ayudar a los demás necesitados. Os cuento una, no sé si os recordáis, hace muy poco en una audiencia
en la plaza de San Pedro, una joven ciega le entregaba el bastón al Papa, no sé si lo visteis, y el Papa dijo: no, te hace a ti más falta que a mí, te lo bendigo. Esa joven ciega es valenciana y casi nadie sabe lo que yo me pude enterar el otro día, antes de ayer. El padrino de esa chica está en Murcia, es el director de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, y nos contó la historia. Esa niña nació sin el globo de los ojos, o sea, estaban huecos, y su madre la tiró al contenedor. Y los padres, que por un matrimonio que fueron a echar a la basura, la encontraron y la cogieron y la cuidaron. La niña, pues nada, muy bien, le pusieron unos ojos artificiales de cristal para que no tuviera esos huecos allí, y hoy pues es una joven que con su bastón pues va a otras partes, y su padrino vive en Murcia, y contaba pues esa alegría pues que tienen de haber recuperado una vida. Pues hemos dicho antes que hoy es el día de los inocentes. ¿Cuántos inocentes son maltratados, tirados, en fin, despreciados? Pero la alegría es que hay muchos padres que los reciben, que los encuentran, que los acogen, y esa es la alegría de la Navidad: acoger a un niño, acoger a aquel que nos necesita. Bien, pues esto aquí terminamos hoy, para no ser más largos. Conclusión: alegría de la Navidad, acoger a un niño, a Dios niño que se hace pequeño por nosotros, y ser hombres y mujeres con ternura y con esperanza.